El marido de Elsbeth tuvo que combatir en la guerra, dejándola sola a cargo de un castillo amenazado en muchas ocasiones por los turcos. Tuvo que defender su fortaleza, al tiempo que concedió refugio a campesinos desesperados que huían de los horrores de la guerra, hasta que llegó un momento en el que ese horror traspasó las murallas del castillo. Cuando Ferenc regresó convertido en un célebre guerrero que se ganó el apodo del Caballero Negro de Hungría, lo hizo con muchos fantasmas a sus espaldas. E incapaz de gestionar ese tormento en su interior, mostró a su esposa todos los métodos de tortura que había usado en la guerra. Elsbeth estaba siendo introducida en un mundo de atrocidades, del que ya nunca iba a escapar. Algo en su interior estaba germinando. Un placer por la violencia y los pensamientos sobre la muerte, que se materializaron cuando al servicio del castillo llegó una extraña mujer, llamada Anna Darvolia, quien, como contaban las historias del pueblo, era una bruja. Pero fuera quien fuera, aquella mujer tuvo una gran influencia en Elsbeth. Si su marido la había instruido en el arte de la tortura, Anna le enseñó a matar. Y bajo su siniestra tutela, ambas mujeres fueron responsables de la muerte de varias sirvientas. Sus desapariciones no levantaron sospechas. Al fin y al cabo, los campesinos eran como juguetes desechables. La condesa estaba entrando en una enfermiza vorágine. Su deseo de matar y la sensación de ser intocable estaban haciendo de ella una de las personas más peligrosas del reino. Sin embargo, ni siquiera el poder que llevaba consigo su apellido no pudo silenciar los rumores. La gente del pueblo empezaba a hablar de ella, a temer lo que sucedía dentro de ese oscuro castillo. Pero aquello había sido solo el primer capítulo de una historia muy larga. En 1604, Ferenc falleció a causa de una enfermedad no registrada que lo llevó a sufrir una grave parálisis, algo que en esos tiempos era una señal de que los demonios estaban acechando a la familia. La pérdida de su marido representó un punto de no retorno para Elsbeth. Todo aquel mal en su interior ya no podía contenerse. La semilla del mal había germinado. Un monstruo había despertado en ella. Anna le había hablado del poder rejuvenecedor de la sangre y de los sacrificios humanos. Si quería mantener su juventud, solo existía un camino. Y con cientos de sirvientas en su vasto dominio, ese monstruo podía cazar sin descanso. Y cambiando su nombre a Elizabeth, el cuento de terror de la que más tarde sería conocida como la Condesa de la Sangre, iba a empezar a escribirse. Elizabeth ideó todo tipo de castigos para las sirvientas que cometían hasta el más mínimo de los errores. Creativas represalias para infligir el máximo dolor emocional y físico a sus víctimas. Y cuando el sadismo no podía silenciarse, cuando la sed de ver a las jóvenes sufrir no se saciaba, las llevaba a las mazmorras del castillo, a su particular cámara de torturas donde podía hacer con ellas todo lo que quisiera. Un lugar donde sus fantasías podían cumplirse, donde podía durante horas castigar a las sirvientas de las formas más crueles imaginables, muchas veces drenando su sangre para practicar con ella rituales que preservaban su belleza juvenil. Y en cuanto terminaba con ellas, no tenía más que deshacerse de los cuerpos en el bosque, dejando que los lobos eliminaran cualquier rastro. Poco a poco los rumores se fueron extendiendo. La gente del pueblo ya no tenía ninguna duda de que detrás de esos muros estaba sucediendo algo, pero no había nada que pudieran hacer. Por aquel entonces los campesinos no podían presentar cargos contra la nobleza. Elizabeth era por todos los medios intocable. De hecho, algunos padres vieron a la condesa como una fuente de dinero, llegando a vender a sus hijos para que entraran como servicio, aunque sabían que los estaban condenando. El apetito de Elizabeth por la sangre y la muerte era insaciable. Decenas de cadáveres se estaban acumulando, igual que sus deudas. Estaba entrando en una espiral de desesperación. Y envenenada por ella, creyó que debía encontrar a una nueva clase de víctima. Si las jóvenes la habían ayudado a mantener su belleza, si ahora empezaba a arrebatar la vida de chicas de la nobleza, la economía de su linaje iba a volver a florecer. La condesa inauguró una escuela para hijas de nobles, estando convencida de que podía perseguir con sus actos con la misma impunidad. Su deseo de matar había nublado su razonamiento. Era obvio que, a diferencia de los campesinos, los padres aristócratas de jóvenes niñas que repentinamente desaparecían
usarían su poder para descubrir lo ocurrido. Pero Elizabeth no pensó en ello. Solo podía ver nuevos cuerpos, a los que arrastrar al infierno. Y cuando inició esa nueva era de asesinatos, cuando desde el castillo decían a los padres que sus hijas habían desaparecido, ella ponía excusas una y otra vez. Pero aquellos padres iban a mover cielo y tierra, hasta el punto de que varios comunicaron lo ocurrido al propio rey de Hungría. Matías II escuchó horrorizado las historias que venían del castillo de Katisz y decidió indagar en profundidad. La investigación oficial fue puesta en manos de Georgi Turzo, uno de los hombres de más confianza del rey, que a la vez era uno de los mejores amigos del esposo fallecido de Elizabeth. En su lecho de muerte le había prometido que cuidaría de ella, y ahora tenía la obligación de llevarla ante la justicia. Turzo entrevistó a decenas de testigos sirvientes que habían trabajado en el castillo y que estaban convencidos de que el mal se escondía en él. Muchos le contaron que habían visto sangre drenando de las paredes, que habían escuchado gritos desgarradores desde las mazmorras y que los perros habían desenterrado trozos desmembrados en el cementerio del castillo. No había testimonios directos de las torturas, pero estaba convencido de que contaban la verdad. Tal vez ya había suficiente evidencia como para arrestarla, pero quería estar totalmente seguro. Así que Turzo se autoinvitó a cenar al castillo de la condesa, alegando que sería el deseo de su difunto esposo que se preocupara por ella. Y en cuanto tuvo la oportunidad, cuando pudo ir en busca de lo que supuestamente se escondía en las profundidades del castillo, lo encontró. Dio con la cámara de la tortura. Ya no había ninguna duda. Turzo pudo detener a Elizabeth, que inmediatamente se declaró inocente, asegurando que ella no había matado a nadie, que los sirvientes eran los culpables. Finalmente, más de 300 personas testificaron en contra de la condesa, marcando el total de asesinatos entre 80 en las estimaciones más bajas, hasta un total de 650. Durante años el castillo había sido testigo de las peores atrocidades, perpetradas por una mujer que muchos consideraban una enviada del diablo, un demonio, entre sus tierras. Sin embargo, Turzo mantuvo su palabra, la promesa que le hizo a su amigo, y para evitar el daño en el nombre de su familia, Elizabeth nunca recibió un juicio. De haberlo hecho, habría sido torturada y posteriormente ejecutada. Para preservar el honor de los Bathory, la condesa aceptó la sentencia de un confinamiento de por vida en su castillo, un arresto en su habitación, tapiada para que permaneciera en ella hasta el último de sus días, atrapada en sus propios pensamientos, en una perpetua oscuridad.